Otra vez, ¿de qué manera es la víctima de Levítico 16:10? Ruti, ¿nos puedes leer? Levítico 16:10, 21 y 22, un ejemplo de lo que hizo Jesús por nosotros. Yo lo tengo apuntado. No lo busques, Ruti. Al otro chivo, el chivo expiatorio escogido por sorteo para ser enviado al desierto, lo mantendrán con vida delante del Señor. Dice, cuando sea enviado a Azazel en el desierto, el pueblo será purificado y así serán justos ante el Señor. Ahora, el 20, ¿qué dijimos? El 21 y el 22, ¿sí? De ese mismo capítulo dice, pondrán ambas manos encima de la cabeza del chivo y confesarán sobre él toda la perversidad, la rebelión y los pecados del pueblo de Israel. De esta forma traspasará los pecados del pueblo, perdón, traspasarán, esto sí, de esta forma traspasarán los pecados del pueblo a la cabeza del chivo. Después, un hombre especialmente seleccionado para la tarea llevará el chivo al desierto. Al irse el chivo al desierto, llevará todos los pecados del pueblo sobre sí mismo a una tierra desolada. Entonces, ¿qué cargaban sobre el chivo? Iniquidades, rebeliones y pecados, ¿verdad? Eso es lo que traspasaban al chivo al imponerle las manos y luego enviarlo al desierto. Quiero hacer una pregunta. ¿Alguien de ustedes sabe a qué se refiere Azazel? ¿Qué es Azazel? Por ejemplo, Mario, Vero, Rosita, o sea, los más maduros aquí en el, bueno, espérenme, me estoy asando, para empezar me estoy asando las lámparas aquí, bueno, es un rosticero. Ok, ¿alguien sabe este asunto de Azazel? ¿A qué se refiere aquí en Levítico? Dijimos que era 16, 21 y 22. Mario, Vero, Yola, Rosita, ¿alguien sabe algo sobre esto? No. Ok, bueno. No, o sea, está bien, ok. Bueno, pues hay varias interpretaciones sobre esto. Evidentemente, el nombre Azazel con Z, las dos, es una palabra hebrea porque está en el Antiguo Testamento. Y número 1, se refiere al macho cabrío mismo, macho cabrío de escape, macho cabrío de partida. Esa es la primera explicación que podemos dar. Explicación 2, como nombre propio, Azazel se refiere a los poderes del mal, a un demonio del desierto. Inclusive se refiere a Satanás, de modo que los pecados de Israel eran devueltos a su fuente original, que era Satanás. ¿Ok? A ver, Satanás, tú eres el que pones en nosotros la rebeldía, las iniquidades, los pecados, pues ahí te van de regreso. Y se enviaba al desierto. Algo que les quiero decir es que acuérdense muy bien de todos estos nombres, Azazel. Ahorita sacaron DC, sacó una nueva película que la han estado anunciando mucho y que la contrates en el Netflix, ¿verdad? Que pagues aparte para ver esta película. Se llama Black Adam y es una película que trata pues prácticamente sobre el anticristo, de que ahora les van a estar enseñando a los niños antihéroes. ¿Qué quiere decir? Que aunque el personaje se porta de la vil patada y hace cosas como venganza, como rencor, como odio, como explosiones de ira, ¿verdad? Eso es lo que hace este Black Adam, pues que los niños lo admiren, los niños lo sigan
Entonces ahora les llaman no héroes, sino antihéroe. Pero lo que te voy a platicar de esta película es que durante la película mencionan muchas potestades satánicas, nombres de potestades satánicas que las están invocando ahí, como Mafomet, ¿verdad? Que es la cabra, Mafomet, la que adoran los Illuminati y la masonería, los satánicos, la cabra. Mencionan a Mafomet, mencionan a Belcebú, mencionan a qué otro, Ruti. ¿Buscas Belcebú? Belcebú hay otro. O sea, incluso mencionan dioses cananeos que están en el Antiguo Testamento y que son principados satánicos, sin que falte pues la estrella de 5 picos, que el ojo que todo lo ve, la pirámide, o sea, toda la simbología ocultista, pero aquí sí, en esta película, se está invocando pues ya potestades demoníacas. Entonces, no alquiles la película, no la veas, ¿verdad? Sabemos que el nombre del anticristo ya lo descodificaron y el anticristo se va a llamar Adam, con M al último, como es en hebreo. El nombre original no es Adán, ese es el nombre castellano. Adam es el nombre de Adán en hebreo, con M al final. Y estamos viendo en esta película que el tercer Adán, o sea, el primer Adán fue Adán y Eva, los que regaron el barniz. Luego vino el segundo Adán, que fue Jesucristo, te dice Romanos esto, que rescató todo lo que Adán entregó al enemigo, pero ahora viene la copia al carbón. Nunca se te olvide que te voy a decir que Satanás no es original por sí mismo, sino que él copia todo lo de Dios Padre. Entonces, él también va a tener un Adán, que es el tercer Adán, y es el anticristo. Entonces, prácticamente ya los niños los están programando para que cuando salga, cuando surge el anticristo, lo acepten, ¿verdad? Ah, ya llegó Black Adam, ay, qué lindo, hay que seguirlo, qué buena onda, ¿verdad? Aunque blasfema contra Dios, aunque es perverso, aunque es malo, entonces apunta este nombre de Azazel, porque luego sale en las películas de los niños, en las películas infantiles, ¿verdad? Entonces, como nombre propio, Azazel se refiere a los poderes del mal, a un demonio del desierto. Incluso se refiere a Satanás, de modo que los pecados de Israel eran devueltos a su fuente original. Punto 3. Otra explicación sobre Azazel, como un término con el significado de precipicio rocoso. ¿Qué significaba la palabra Azazel? Que ese macho cabrío iba a ser lanzado a un precipicio rocoso u otro lugar similar, del cual el macho cabrío era empujado de espaldas para matarlo y que llevara todos los pecados del pueblo. Punto 4, también puede interpretarse como un término abstracto que significa completa destrucción, total remoción o algo semejante. Otra vez, el cuarto ejemplo o explicación a la palabra de Azazel como un término abstracto que significa completa destrucción, total remoción o algo semejante. Yo lo que sentí, no sé si darlo porque podemos confundir. Vamos a dejarlo así. No voy a dar la anotación que apunté yo. Ok, vamos al siguiente punto o siguiente pregunta. ¿Deberíamos temer recibir algo malo de otra persona y por tanto evitar que nos impongan manos? Después de todo el estudio que recibimos y lo que acabamos de leer ahorita, ¿cómo nosotros podemos transmitir
nuestros pecados, como en Levítico, al ciervo, a la oveja, al macho cabrío, ¿verdad? Entonces nosotros ahora deberíamos temer recibir algo malo de otra persona y por tanto evitar que nos impongan las manos. Y aquí dice que debemos discutirlo. Entonces, si hay alguien que opine algo, dígame por favor. O sea, alguien teme que un hermano le imponga las manos y que pueda recibir pues algo malo de esa persona, alguna anotación, algún comentario que alguien quiera hacer al respecto o alguna duda. Vero. Pues me parece recordar que sabemos, es que necesitamos como conocer a la persona que va a orar por nosotros, ¿no? Saber si se guarda en santidad. Sí. Porque no cualquier persona que ni conocemos ni sabemos de dónde proviene, podemos dejar que imponga manos porque sí se contagian los demonios que pueda traer esta persona. O viceversa. Ajá. O él mismo O también viceversa. recibir. Exactamente. Hablábamos de que yo puedo tener 9 palomitas, pero un tache en un área. En X área no he tenido la victoria, soy débil en esa área. Entonces, si yo impongo manos, eso que yo traigo se lo voy a pegar a la otra persona. Entonces, sí es delicado, ¿ok? Tenemos que estar en santidad y pues conocer a la persona que nos va a imponer las manos, cuál es su testimonio y pues a su vez yo ser honesta, ¿verdad? Ahorita mejor yo no impongo manos porque en esta área no estoy muy bien con el Señor. ¿Ok? Muy bien. Vamos a la pregunta 3. ¿Por qué necesitamos ir con cuidado de no alzar los líderes equivocados o los líderes correctos demasiado pronto? ¿Sí entienden esa pregunta? También lo vimos. ¿Por qué necesitamos ir con cuidado de no alzar los líderes equivocados? ¿Cómo alzamos a un líder cuando imponemos las manos sobre él y decimos que él va a ser líder o pastor o apóstol o profeta? O sea, ¿cómo debemos de tener cuidado con eso? O a veces son los líderes correctos, pero no es el tiempo correcto. Todavía el Señor tiene que tratar con nosotros hasta el día en que Él diga, apártenme a Bernabé y a Saulo para el ministerio al que yo los he llamado. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, esta pregunta la entiendes. ¿Por qué necesitamos ir con cuidado y de no decirle a alguien que es líder si realmente Dios no nos lo está diciendo? Por eso es tan necesaria la palabra profética, porque nosotros tenemos que oír a Dios. No ores por esa persona, no quiero que sea líder todavía, o no es el ministerio que tengo para él, a él lo voy a utilizar para otra cosa. Necesitamos que realmente el Señor Jesús sea la cabeza y que él dé las instrucciones de lo que se tiene que hacer. Pregunta que sigue. ¿Por qué debería la iglesia apartar a personas para una obra específica por la imposición de manos? Otra vez, ¿por qué debería la iglesia apartar a personas para una obra específica por la imposición de manos? Estas preguntas están como las de Rema, hermanos, que dices adentro, afuera, arriba, abajo, negro, blanco, o sea, están así como de gringas traducidas al español. Entonces, ¿alguien quiere contestar esta pregunta que lo acabo de decir? O sea, dice aquí, ¿por qué debería la iglesia apartar a personas para una obra específica por la imposición de manos? Pues por lo mismo, porque es importante que tú estés en la parte del cuerpo donde el Señor quiere que estés, ¿verdad? Quizá administrando, quizá
sanando, imponiendo las manos para sanidad. Quizá vas a ser el oído de la iglesia que va a escuchar la voz de Dios, los ojos de la iglesia porque vas a ver el mundo espiritual. O sea, Dios te va a poner en el lugar preciso en el cual tú debes estar. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis y quiero que me pongas mucha atención. Tienes que tener mucho cuidado en que tu corazón no seas una persona altiva. ¿Cómo puedo darme cuenta si ya he caído en una altivez? Porque criticas mucho, porque juzgas mucho, porque te fijas mucho en lo que hacen los demás. Entonces tienes que tener cuidado con esto. El siervo de Dios debe de ser una persona humilde, sencilla. Estaba yo diciendo la vez pasada que nosotros ya hemos vivido cuando se manipulan los dones del Espíritu. O sea, escucha bien, cuando ya empieza a haber una manipulación. Por ejemplo, el Señor me está mostrando cosas espirituales, pero no las digo, o lo digo a medias, o oculto cosas. Y qué peligroso. O el Señor me está diciendo algo, pero no lo digo fielmente como tiene que ser. Así dice el Señor. Y truene lo que vaya a tronar, tú tienes que decir lo que dice el Señor. Si guardas cosas, si no dices cosas, estás manipulando el don que Dios te dio. Y así con los líderes. No puede ser un líder altivo, no puede ser un líder orgulloso, un líder que nada más estás viendo las fallas de los demás. Ya caíste en una altivez. Entonces tenemos que tener cuidado con estas cosas. ¿Por qué debería la iglesia apartar a personas para una obra específica por la imposición de manos? Pues porque así obra el Señor, porque así el Señor va a llenarte de su Espíritu Santo imponiéndote las manos para el ministerio al cual te está llamando. Por eso, punto 5, dice, ¿crees que Dios te usará para impartir su vida a otros? Qué interesante. ¿Crees que Dios te usará para impartir su vida a otros? Bueno, sí, eso es lo que quiere el Señor. Él ya no está aquí. El Señor Jesús ya no está aquí. Nos comisionó a nosotros para que en su nombre vayamos y hagamos discípulos e impongamos las manos sobre los enfermos y saquemos demonios en el nombre de Jesús y hablemos otras lenguas y etcétera, etcétera. Entonces, esta pregunta, ¿cómo la contestamos? Necesito ser lleno del Espíritu Santo para ser utilizado por el Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando yo le impongo las manos a alguien, realmente quien está imponiendo las manos es el Señor Jesús. O sea, yo lo hago en fe, pero realmente el que está tocando a la persona es el Señor Jesús. Es como si fuéramos una extensión de Él, por donde corre la electricidad, por donde corre el Espíritu Santo hacia la persona que vamos a ministrar. ¿Ok? Vamos a volver a leer la pregunta. ¿Crees que Dios te usará para impartir su vida a otros? Sí, y va a ser por medio de nuestras manos. Cuando guisamos y llevamos comida a los que no tienen, cuando llevamos ropa que ya no usamos, ¿verdad? Y que se las llevamos a otras personas, juguetes a los niños, estás utilizando tus manos para dar, para ministrar. No solo es orar por los enfermos, claro que eso es a lo que se refiere, no es solo liberar, no es solo ungir a los que el Señor está levantando como líderes, es también utilizar nuestras manos para las cosas de Dios. Vamos a resumen y aplicación y ya terminamos con esto.
Número 1, hay una corriente de vida, una energía, un poder divino cuando imponemos manos en alguien, cuando hay fe, tanto en el que recibe como en el que impone las manos. Voy a platicarte algo. Se ha preguntado algo. ¿Por qué tú impones las manos sobre alguien y esa persona es sana? Y ella dice, sané, estoy sano. Pero al poco tiempo otra vez vino la enfermedad. ¿Por qué? Porque fue sanado por la fe de la persona que impuso las manos. Pero la persona que fue sanada tiene que hacer crecer su fe, tiene que pelear, ¿verdad? Yo ya fui sanado, pues siento los síntomas, pues me importa un bledo, ¿verdad? El Señor me sanó y esa persona tiene que pelear su sanidad. Por eso a veces las enfermedades regresan, porque la persona que fue sanada porque el que le impuso las manos tiene fe para sanar, pero la persona sanada tiene que guardar, tiene que pelear porque esa sanidad siga en él. O sea que no es fácil lo que te estoy diciendo. Esa persona tiene que hacer crecer su propia fe. Oraron por mí, fui sanado en ese momento, ahorita siento los síntomas, los rechazo en el nombre de Jesús. Señor, gracias porque tú me sanaste. Y tiene que empezar a pelear por sí mismo, por esa sanidad que ya le fue dada. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya vimos ese punto 1, hay una corriente de vida, energía, poder divina. Cuando imponemos manos en alguien, cuando hay fe, tanto en el que recibe como el que impone manos. Marcos 5 del 25 al 30. La mujer sanada con un flujo de sangre por 12 años salió poder sanador del Señor y la sanó. Ni siquiera el Señor Jesús dijo, voy a sanar, voy a orar por ti, sino que la mujer se abrió paso como pudo y tocó el talí, nos explicaba Ricardo, tocó el talí del Señor, que es el manto que se ponen para orar los judíos, y en todo el Señor había unción. Entonces, sin que él lo supiera, esta mujer fue sanada. Y dice esta historia que el Señor Jesús se paró y dijo, ¿quién me ha tocado? Alguien me tocó. Y entonces ya traen a la mujer, ¿verdad? Y la mujer toda sacada de onda, porque era una mujer impura por ese sangrado que ella tuvo por 12 años. Y con mucho temor le dijo, fui yo, Señor. ¿Y qué le dice el Señor? Bienaventurada eres, hija. Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha sanado. Gloria a Dios. ¿Ok? Punto 2. Si vivimos en obediencia a Dios, entonces no deberíamos tener miedo de que ningún mal nos sea impartido por la imposición de manos. Otra vez, si vivimos en obediencia a Dios, entonces no debemos tener miedo de que ningún mal nos sea impartido por la imposición de manos. Qué interesante. Si tú sabes que estás a cuentas con Dios, es lo que te digo. O sea, alguien con problemas de alcohol viene y me impone las manos, no me va a pasar nada. Alguien que tiene problemas de tabaco me impone las manos, no voy a andar al día siguiente yo ya con mi puro. O sea, si yo estoy bien con Dios, entonces hay como un escudo protector. Como un escudo protector. Te voy a platicar algo. Hace años, una pequeñita de la iglesia, en ese entonces ha de haber tenido como 12 o 13 años, fue conmigo y me dijo, Pastora Ruth, fíjese que mi maestra, la maestra que tengo, ya voy en secundaria y una de mis maestras, yo creo es bruja, porque todo el tiempo es hablarnos de cosas satánicas, de cosas de ocultismo, de cosas de brujería, y siempre que tengo esa clase me siento mal. Entonces oramos y el Señor Jesús me dijo, fíjense lo que me dijo el Señor Jesús,
voy a ponerle un traje especial a ella. Le dije, sí, señor, sí. Quiero que por favor ores y le voy a poner un traje especial. Y entonces el Señor le puso a, ¿cómo se llamaba esta chiquitina, Ruti? La hija de José Luis. No, no era Nelly, tenía otro nombre. Era parecido. Bueno, me dice el Señor, le vamos a poner un traje para que la proteja. Y aunque esta mujer, que efectivamente es una mujer dark, ¿verdad? Y está impartiendo todas estas tonterías a los niños, ella esté cubierta, no le pase nada. Y oramos y ella ya se fue con un traje especial. Era un traje como de buzo, un traje muy especial. Le puso el Señor. ¿Para qué? Para que todo eso a ella se le resbalara, ya no le afectara. Entonces, hermanos, si tú estás bien con el Señor, no te va a pasar nada, ¿verdad? Hay veces que hay que imponer las manos para que salga un demonio y tú tienes que hacerlo con fe, no dudando nada de Señor. En este momento me cubro con tu sangre, protégeme y voy a sacar este demonio en tu nombre. Si tú dudas, entonces estamos acabados. Tienes que tener confianza en que el Señor te está respaldando, en que el Señor te está apoyando y que nada se te va a pegar si estás bien con el Señor. ¿Escuchas lo último que te estoy diciendo? Si estás bien con el Señor, entonces, a ver, lo voy a volver a leer. Punto 2. Si vivimos en obediencia a Dios, entonces no debemos tener miedo de que ningún mal nos sea impartido por la imposición de manos. Número 3. Para recibir algo de Dios se requiere fe. Si tú quieres recibir los dones del Espíritu, iniciando con el don de lenguas, que es la puerta para entrar a los otros dones, ¿verdad? Entonces necesitas tener fe, saber que Jesús quiere bendecirte con eso, que Jesús quiere darte sobreabundante porque eres su hijo. Punto 4. Al servir a Dios y dar a los demás por medios tales como la imposición de manos, entonces recibimos más de Dios para habilitarnos para dar otra vez. Él era lo que te decía. Tenemos que estar así, ¿verdad? El Señor me da y yo doy. El Señor me da y yo doy. El Señor me da y yo doy, ¿verdad? Y se refiere a todo, a los dones del Espíritu Santo, al diezmo, al dinero que el Señor te da, el dinero que pasa por tus manos. Aprende a dar para que el Señor te dé más y te dé más y tú puedas dar y tú puedas dar. Igualmente los dones. Si el Señor me da un don y yo hago esto, pues dice el Señor, no, hija, estás mal. El don no te lo doy para ti, para tu vanidad, no, te lo doy para que sirvas a los demás, para que des a los demás. Entonces, eso también tenemos que saberlo. Tienes que tener los brazos abiertos para que sea un agua viva. Él derrama sobre ti y tú das. Él derrama sobre ti y tú das. Que no se vuelva un agua verde, un agua estancada, porque nada más, como decimos aquí en México, no se corta una margarita de tu jardín, ¿verdad? Vamos a lo que sigue. Dios quiere poner su llamamiento en la vida de muchos creyentes y luego habilitarlos en ese llamamiento para que el Señor, para que el cuerpo de Cristo sea edificado y crezca. Aquí está hablando que si a mí el Señor Jesús me dice, quiero que por favor ores por la hermana o por el hermano porque va a trabajar en tal cosa, o va a ser líder de tal cosa, o va a ser, no sé, lo que tenga el Señor para cada uno de ustedes. Yo tengo que obedecer al Señor, que es la cabeza. Dios quiere poner su llamamiento en la vida de muchos creyentes
y luego habilitarlos en ese llamamiento para que el cuerpo de Cristo sea edificado y crezca. O sea, tenemos que crecer en las cosas del Señor. ¿Cuánto tiempo me queda? Ok. Vamos al siguiente tema, hermanos. Según Hebreos 6, tenemos que dominar estos temas que son el fundamento de nuestra vida cristiana, y vamos al siguiente tema, resurrección de muertos. Dice ahí Pablo en Hebreos, bueno, no están muy seguros si es Pablo o no el que escribió Hebreos, pero bueno, el hermano que escribe Hebreos nos dice en el capítulo 6 que ya dejando los fundamentos de la vida cristiana, vayamos hacia otros temas ya más elevados, ¿verdad? Y entonces estos temas, pues los debemos de manejar a la perfección, y vamos a resurrección de los muertos. Introducción. La palabra resurrección significa levantamiento o levantarse. Eso es lo que significa la palabra resurrección, levantamiento o levantarse. Verbalmente significa hacer levantar, coma, levantar, coma, despertar del dormir y de la muerte. Ese es el significado de resurrección. Hacer levantar, levantar, despertar del dormir y de la muerte. Como discípulos de Jesús, no solamente vivimos por un tiempo, ¿verdad? Y por tiempo, ¿verdad? Vivimos en un día de 24 horas, 7 días a la semana, 4 semanas al mes, 30 días al mes. Entonces nosotros, los humanos, vivimos por tiempo y por un tiempo, sino también por la eternidad. ¿Sabías eso? ¿Sabes desde cuándo estás viviendo la eternidad? Desde que naciste. Bueno, dice Ruti, y está bien, desde antes de que naciéramos. Nuestro espíritu y nuestra alma estaban en el tercer cielo, y de ahí fuimos bajados para ocupar un cuerpo que se estaba formando en el vientre de nuestra madre. Entonces, una característica de nosotros es que nosotros somos eternos, tenemos una eternidad, ¿verdad? Desde antes de que viniéramos a este mundo, al vientre de nuestra madre, tú ya existías, estabas debajo del trono de Dios. Ahí están las almas y los espíritus de las personas que van a ser enviadas a la tierra. Y cuando deja de funcionar tu cuerpo aquí en la tierra, tu espíritu y tu alma siguen viviendo. Por eso Jesús vino a morir por nosotros, porque este misterio es algo muy importante. No es que te desintegres, que dejes de existir, como dice el universalismo, ¿verdad? Sino que seguimos existiendo. Ya hay un cambio de domicilio. Ya no vivo en Antonio Gutiérrez 43, sino ahora vivo en Avenida Alabanza, allá en la Nueva Jerusalén, en no sé qué número va a estar mi casa. En fin, o en Avenida Fe, o en Avenida, no sé cómo se van a llamar allá las avenidas, pero simplemente cambias de domicilio, sigues siendo tú mismo, pero ya en esa eternidad que va a continuar. ¿Ok? Entonces, como discípulos de Jesús, no solamente vivimos por tiempo, por un tiempo, sino por la eternidad. Somos seres eternos, tenemos vida eterna. Jesús vivió con la cruz en primer plano y la eternidad en el fondo. ¿Ok? Me dice Ruti que ya me quedan pocos segundos. Hebreos 12:2. Vamos a Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vamos a continuar. Y nosotros hemos de seguir a Jesús. Tú y yo vamos a seguir a Jesús. Jorge Whitefield dijo, ojalá
trabajaré, ojalá trabajare por la eternidad, orare por la eternidad, predicare por la eternidad. Quiero solo a Dios. Qué bonito. Otra vez te voy a leer lo que dijo Jorge Whitfield. Ojalá trabajare por la eternidad, orare por la eternidad, predicare por la eternidad. Quiero solo a Dios. Cuando estamos conscientes de que de aquí estamos solo de paso, escucha por favor, llegamos desnuditos, nos vamos desnuditos, te vas sin nada, sin el carro, sin la casa, sin las joyas, sin las cuentas de ahorros, sin los centenarios, sin nada te llevas, ¿verdad? Entonces, si nosotros pudiéramos tener presente todo el tiempo esto, viviríamos para Dios, porque tenemos una cita con Él después de estar en esta tierra. Somos eternos. Ok, hermanos, adiós, que Dios les bendiga, que con este tema nos vemos el próximo miércoles. Adiós, hermanos. Gracias, pastora. Adiós. Buenas noches. Chao. Adiós.